Solo prueba de audio, ¿se escucha bien? ¿Me confirma alguien de vía chat? Bueno, bueno. Bueno, bueno. Buenos días a todos. Bienvenidos a el seminario del día de hoy. Son las 10 de la mañana. Vamos a dar solo 5 minutos más para que entren más personas. ¿Sí? Entonces, a las 10:05 arrancamos. Repito, gracias por acompañarnos y bienvenidos. En unos momentos más arrancamos.
Vamos a poner un poco de música de fondo de Pink Floyd en lo que esto arranca. Espero que se esté escuchando bien. Buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Ya es viernes y vamos a empezar con el seminario del día de hoy, eh, titulado Optimización de servidor de base de datos para SAP Business One. En realidad aplica para cualquier otro software que esté hospedado en SQL Server, pero bueno, nosotros, dada nuestra especialización en SAP Business One, lo estamos titulando así. Eh, Inicio presentándome, soy Luis Alberto Silva.
En IDEAN llevo parte de la venta y parte del desarrollo de nuevos productos junto con todo el equipo. Y lo que vamos a estar platicando hoy son 4 puntos principalmente. Mejores prácticas de configuración de SQL Server, arquitectura ideal de archivos y discos, herramientas de monitoreo de actividades de SQL Server, procedimientos periódicos de revisión de salud de su base de datos o de su servidor. Y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, ¿sí? Ahí, por favor, alguien del equipo de IDEAN, apóyenme a cachar las preguntas si tuviéramos, y al final las vamos leyendo y las vamos respondiendo. Ok, bueno, vamos a iniciar. Entendiendo la arquitectura de SAP Business One, que es una arquitectura cliente-servidor, ¿sí? El desempeño de SAP Business One depende en buena medida de un correcto funcionamiento del servidor de base de datos, ¿sí? Si tenemos un mal desempeño en el servidor de base de datos, es indudable que todos los usuarios van a percibir un mal desempeño de la aplicación. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con lo básico, ¿sí? Para tener una buena configuración de SQL. Número 1, seguir las recomendaciones de SAP y de Microsoft de SQL Server para dimensionamiento del servidor. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros compramos un nuevo servidor para SAP Business One, tenemos que apegarnos no solo a las recomendaciones de SAP, sino también a las recomendaciones de sistema operativo y de SQL Server. Segundo, siempre debemos de considerar un servidor con capacidades de hardware, elásticas, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que podamos tener crecimientos en el futuro, por lo menos en los componentes de memoria y de disco, ¿sí? Recordemos, y viene en el punto número 3, que los componentes críticos para una base de datos, ¿sí? Es evidentemente la disponibilidad del servidor, pero, y creo que en ese orden de importancia, el almacenamiento y la memoria, ¿sí? Una recomendación para quien esté abajo de SQL Server 2016. Actualícense hacia SQL Server 2016 o lo que venga. A partir de esta versión, SQL Server trae muchas optimizaciones en sus algoritmos de caché, de manejo de memoria, ¿sí? En cuanto lo instalas, te pone configuraciones por default que dan un muy buen desempeño al servidor. Entonces, si están abajo de esta versión, una recomendación amplia es que se actualice. ¿Ok? Y un punto importante, y esto lo vemos con muchos de nuestros clientes, el servidor de base de datos debe ser preferentemente exclusivo de base de datos, ¿sí? Y de las herramientas de servidor de SAP. Eso es claro que es válido, ¿no? Y solo en aquellas implementaciones pequeñas de no más de 10 usuarios, también se podría usar como herramienta de escritorio remoto, ¿sí? Obviamente considerando las necesidades de hardware que esto implique, ¿sí? Hemos visto muchas veces que en ese mismo servidor de SAP están corriendo otras aplicaciones o lo usan de servidor de almacenamiento, para archivos, perdón. Entonces, esto en términos generales tiende a degradar el desempeño del servidor. Vamos a platicar un poco del servidor ideal, ¿no? Y ojo aquí, esto se los voy a recalcar varias veces. Estas recomendaciones son generales. Cada empresa tiene diferentes necesidades derivadas de la concurrencia de usuarios, de la transaccionalidad que tienen, ¿sí? De la operación, y obviamente tenemos siempre una restricción de presupuesto, ¿no? Entonces, bueno,
punto número uno, el servidor debería tener siempre redundancia en fuentes de poder, ¿sí? Las fuentes de poder es el elemento que más puede fallar en un servidor de base de datos. A ver, dame un segundo, por favor. Ok. Ya están ahí saliendo algunas preguntas. Al final las voy a contestar, César. Bueno, decía, las fuentes de poder es el elemento que más puede o más comúnmente falla en un servidor, entonces idealmente siempre tengan una redundancia en fuentes de poder, ¿sí? Y una redundancia configurada de tal manera que podamos vivir con una sola fuente de poder si alguna de las dos fallara, ¿sí? Número dos, fundamental, que nuestro servidor pueda soportar crear arreglos de discos o RAID, ¿sí? Y que podamos soportar sobre todo configuraciones de RAID 10, ¿ok? Algunas, ya es poco común verlas, pero algunas tarjetas controladoras de discos solo te soportan arreglos en RAID 1 o 5, ¿sí? Entonces es importante que puedan soportar sus tarjetas controladoras RAID 10 también. Número 3, utilizar discos rápidos, ¿sí? De 15,000 revoluciones o de estado sólido para donde vayamos a almacenar los archivos de la base de datos, ¿sí? Cada vez más vemos que el estado sólido se está abaratando, entonces es una muy buena recomendación que ustedes consideren la adquisición de discos de estado sólido, inclusive para servidores que ya estén instalados ahorita y que no tengan estado sólido, le va a dar un muy buen empuje al desempeño de SAP Business One. Es mucha la diferencia que hay entre el desempeño de 15,000 revoluciones y el estado sólido. También lo vamos a platicar más adelante, ¿ok? Retomando el punto anterior con respecto a la elasticidad, les recomiendo que siempre dejen libres entre un 30 y si pueden un 50% de las bahías de disco. Esto les va a permitir, si tienen necesidades de crecimiento de disco, que lo puedan hacer. ¿Ok? Y por último, no poblar todos los slots de memoria al comprar el servidor. ¿Sí? No sabemos si nuestro dimensionamiento de memoria es correcto y tengamos una necesidad de crecimiento en el futuro, ¿no? Entonces, es muy común cuando compramos un servidor, como los slots de memoria entre más pequeños son más baratos, entonces lo llenamos de memoria de pequeño tamaño, entonces ya no tenemos oportunidad de crecimiento. Tengan cuidado con eso también, ¿sí? Entonces, hasta ahorita son estas dos cosas básicas, ¿no? O sea, vamos a empezar ya a ver ahora sí temas de configuración importantes que vamos teniendo. ¿Ok? Bueno. Un tema muy común que vemos en SQL Server, y esta sí es una configuración de default, es la memoria asignada al servidor de SQL, ¿sí? Entonces, mi recomendación es siempre asignar un valor de máximo de memoria, ¿sí? Esto evitará conflictos de asignación de memoria y evitará el uso de paginación de memoria a nivel de sistema operativo, ¿sí? Entonces, podemos establecer una regla que a nivel de en nuestros cálculos, ¿sí? Y aquí les pongo un ejemplo. Si tenemos 64 GB de memoria instalada, ¿sí? Y nuestra recomendación es dejar en nuestro cálculo 30% y si es posible más de memoria libre, ¿sí? Y nuestro sistema operativo utiliza al menos 8 GB, es el footprint de Microsoft Windows en sus últimas versiones. Entonces, bueno, 20 memorias de gigas que queremos dejar libres, más 8 del sistema operativo, nos da como resultado que asignemos 36 gigas de memoria a SQL Server, ¿sí? Voy a switchar la presentación, voy a enseñarles esto donde se configura, ¿sí? Esta es la consola de administración de SQL Server. Y esto lo vemos en propiedades del servidor, en el apartado de memoria, ¿ok? Entonces, aquí yo, por ejemplo,
lo tengo mal configurado, ¿sí? Yo debería de configurar un máximo para este servicio, esta máquina, por ejemplo, de 6000 megas, ¿sí? Y bueno, así estaría yo limitando el uso de memoria de SQL Server. ¿Okay? Este es algo muy sencillo de aplicar y créanme que tiene un efecto importante en el desempeño de su servidor. Siguiente punto. Este es uno de los errores más comunes o el más común y que afecta más el desempeño de un servidor de base de datos. Y es la configuración del tamaño de archivo de datos UMDF y su factor de crecimiento. Aquí la recomendación sería es que el archivo de datos debe ser al menos un 20% más grande que el tamaño utilizado por los datos. Ahorita les voy a enseñar dónde revisar eso, ¿sí? Y además debemos de considerar un 10% de autocrecimiento configurado en megas y no en porcentaje. Esto nos permitirá identificar que si se ejecuta el autocrecimiento del tamaño del archivo, podamos identificar cuántas veces ha crecido nuestra base de datos desde la última vez que los ajustamos, ¿sí? Teniendo en consideración siempre que el autocrecimiento es mejor que lo hagamos controlado y en ventanas de mantenimiento. Al final les voy a pasar un calendario de qué cosas deben de estar revisando periódicamente en su servidor, ¿sí? Ahora, esto se debe hacer no solo para la base de datos productiva de SAP, sino para todas las bases de datos que estén instaladas, incluyendo la Common, incluyendo la del servicio de soporte, incluyendo la de SLD, ¿sí? Con que una base de datos tenga un mal desempeño en el servidor, ¿sí? Es suficiente para afectar el desempeño de todo el servidor, ¿sí? Bueno, vamos a ver este punto donde ustedes lo van a administrar. No, creo que se va a ver muy pequeño, pero bueno, espero que lo puedan ver. Ok. Vamos a platicar primero dónde se configura el tamaño de la base de datos, ¿sí? Entonces, esto se ve en la sección de propiedades de cualquier base de datos, en el apartado de archivos, ¿sí? Aquí es donde nosotros tenemos el tamaño de la base de datos, ¿sí? Este sería el tamaño inicial y su factor de crecimiento. Aquí es donde yo les decía que, por ejemplo, lo tienen que registrar en megas. Entonces, por ejemplo, si mi base de datos mide 2000 megas, ahorita vamos a ver exactamente cuánto mide, pues mi factor de crecimiento calculado al 10% serían 200 megas. ¿Ok? Ahora, ¿dónde vamos a revisar el tamaño del archivo? Esta es la manera más sencilla. Hay otras, también las vamos a platicar. Tenemos una sección que se llama reportes, ¿sí? Reportes estándar, uso de disco, ¿sí? Entonces, aquí se está procesando esta información. Entonces, digo, este es un mal ejemplo. Déjenme agarrar otra base de datos. Me parece que es esta. Ok, aquí la tenemos. Entonces, nuestro archivo de base de datos tiene reservado 914 megas, ¿sí? Perdón, 650 megas y estamos utilizando 558. Entonces podemos ver que tenemos una holgura del 14%, ¿sí? Les decía, lo ideal sería que tuviéramos al menos un 20%. Entonces podríamos crecer este archivo para tener la holgura deseada. Entonces nos vamos a propiedades.
nos vamos a archivos, entonces digamos que lo voy a dejar ahorita en 700 megas. Ojo, esto se tiene que hacer en ventanas de mantenimiento, es decir, cuando no tengamos usuarios conectados al sistema. Entonces, fines de semana o por las noches deberíamos de estar haciendo estas actividades. Entonces aquí estoy modificando el tamaño del disco. Si yo refresco este reporte, ya nos fuimos aquí al 20%, que es lo recomendable. Muy bien. Siguiente punto. Vamos a aplicar esta misma política, pero para el archivo de log, ¿sí? Recordemos, el archivo de log es el área de trabajo de las transacciones en SQL Server, ¿sí? Además de guardar registro de todas las operaciones de escrituras hasta hasta el siguiente respaldo. Es difícil determinar el tamaño ideal del archivo de log, pero podemos aplicar una regla muy sencilla. Debe de medir el 25% del tamaño del archivo de base de datos, ¿sí? Si mi archivo de base de datos mide 10 gigas, pues entonces tendríamos que reservar 2.5 gigas para el archivo de log, ¿sí? Y un factor de crecimiento también del 10%. Y un dato técnico ñoño, ¿no? Podemos ejemplificar una transacción de base de datos cuando estamos generando una factura. Cuando nosotros damos crear una factura, en ese momento vamos a iniciar un proceso que se llama Begin Transaction a nivel de base de datos, donde vamos a empezar a modificar los saldos del cliente, los saldos de inventario, el saldo de backorder de los pedidos o de las entregas, ¿sí? Y vamos a crear los registros en las tablas de facturación. En la INB y en la INB1, así hasta la 15 o 18, no sé en qué vayan ya, ¿no? Esto ocurre primero en el archivo de log. Cuando termina la transacción y mandamos la instrucción o a nivel de base de datos y programación se manda la instrucción commit, entonces ya los datos se suben al archivo de MDF, ¿sí? Esa es la relación que hay entre los archivos LDF y MDF. Ok. Detalles bobos, pero que también afectan. Revisen su configuración de antivirus, ¿sí? Este no debe de estar, del servidor obviamente, este no debe estar escaneando de manera activa las carpetas donde tenemos los archivos MDF y LDF, ¿sí? Esto puede generar bloqueos a nivel de base de datos. Y otra cosa muy sencilla de modificar a nivel de sistema operativo, revisen la configuración de ahorro de energía del servidor, que esté configurado como siempre encendido los discos y el servidor en términos generales. Ok. Para necesidades más complejas, ¿ok? Pero también que lo podríamos estar aplicando. La SQL Server tiene una base de datos, todas las implementaciones tienen una base de datos que se llama TempDB. Déjenme, se las muestro. Está en la sección de System Databases, ¿sí? Ahí está. Y esta base de datos es la zona de trabajo de SQL Server, ¿sí? Cuando ustedes están ejecutando consultas o creando tablas temporales o el sistema está generando resultados de procedimientos almacenados, la base de datos TempDB es donde se está trabajando, ¿sí? Por default, cuando nosotros creamos la base de datos, cuando instalamos SQL Server 2016, a diferencia de versiones anteriores, por default crea varios archivos en paralelo para la base de datos TempDB. Déjenme se los muestro. Y esto en sí ya le da un muy buen desempeño al servidor de SQL porque tiene más espacio para estar trabajando. ¿Ok? Adicional, preferentemente, estos archivos de TempDB deben de estar hospedados en nuestros discos más rápidos en el servidor. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta.
Entonces les decía, antes de 2016 este no era una configuración estándar de SQL Server, ahora sí lo es. Y créanme, se nota mucho la diferencia entre una versión y otra, nada más por este punto. Otro punto muy importante, y esto yo les diría, estas dos son para implementaciones ya más grandes, ¿no? Tenemos más de 40 usuarios o una alta transaccionalidad en la base de datos, ¿ok? Hay un factor que se llama costo límite de paralelismo y máximo grado de paralelismo. Ok, estos son dos parámetros, ahorita les enseño dónde se configuran. Nos indican que cuando yo mando una consulta a SQL Server, yo le voy a asignar cierto tiempo límite máximo a esa consulta mientras esté ejecutando. Y si yo rebaso ese límite máximo de paralelismo, entonces se va a empezar a ejecutar en paralelo en más procesadores mi consulta. ¿Okay? Entonces, versiones anteriores de SQL Server traían este valor configurado a muy bajo. De hecho, el estándar de la 2016 viene en 5. Y las recomendaciones que se encuentran entre la comunidad de administradores de SQL Server es que podemos llevar este número hasta 25 o 50. ¿Ok? Estos dos factores se tienen que estar ajustando de acuerdo a las realidades de cada empresa, ¿sí? Es decir, en relación a las capacidades de su servidor y la transaccionalidad que se tengan. Entonces, cuando tenemos una implementación muy grande, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos de cliente a refaccionar boledas que se avientan, por citar un número, no sé, arriba de 2,000 documentos de pedidos de venta diarios, todo lo que eso implica en la cadena de entrega, ¿sí? Para ellos tuvimos que hacer estos ajustes, ¿no? Pero pues hay muchos clientes grandes que usan SAP Business One que tienen que estar tuneando este tipo de parámetros. Este es un parámetro de servidor, ¿sí? Es una parte de la configuración avanzada, ¿sí? Y lo vamos a ver ubicado en esta sección, máximo costo de paralelismo, ¿sí? Y máximo número de procesos o cores que vamos a estar asignando. Yo tengo, esta es mi máquina, tengo los valores por default, digo, yo no tengo SAP Business One hospedado para producción, entonces los puedo dejar así, ¿ok? Entonces, estos son ya parámetros más avanzados que sí pueden tener una incidencia positiva en el desempeño de nuestro servidor. Les repito, si tienen más allá de 30 usuarios, revisen estos parámetros y traten de ajustarlos, empiecen a monitorear cómo va el desempeño una vez que ajustan estos parámetros. ¿Ok? Entonces, estos parámetros, les decía, yo los clasifico como para necesidades más complejas. ¿Ok? Bueno, punto número 2. Vamos a hablar de la arquitectura ideal de archivos y de discos. ¿Ok? Entonces, cada base de datos en SQL Server tiene al menos dos archivos, ¿sí? Uno de tipo MDF y otro de tipo LDF. Voy a enseñarles dónde podemos ver esto, ¿sí? Entonces, vamos a tomar esta base de datos, vamos a ver sus propiedades en la sección de archivos. En este caso yo tengo 3, pero bueno, al menos son 2, ¿no? Entonces, tenemos los archivos de datos, ¿sí? Y los archivos de log. Los archivos de datos son de tipo filas y tienen la extensión MDF, ¿ok? Entonces, en este caso, este archivo de datos está en el disco D. Tenemos el log, que también lo tenemos en el disco D, pero en este caso yo también estoy poniendo un archivo de MDF en mi disco de estado sólido, ¿sí? Y eso es, los datos los podemos repartir en varios archivos de base de datos, por lo tanto en varios discos, ¿no? Entonces, pudiéramos tener datos críticos o de alta consulta
en discos de estado sólido y el resto de mi base de datos en discos de 15,000 revoluciones, ¿no? Eso lo vamos a estar platicando ahorita más adelante, ¿no? Entonces, en un servidor ideal, cuando tenemos dinero, ¿sí? No hay mucho límite de presupuesto, tendríamos que tener divididos los datos de la siguiente manera. En un arreglo de discos, todo el tema del sistema operativo, ¿sí? Estos discos pudieran ser de 7,200 revoluciones, ¿sí? En otro arreglo de discos, los archivos MDF, ¿sí? Y en otro grupo de discos, los archivos LDF, ¿ok? Inclusive si tuviera muchas bases de datos productivas y el tema fuera tuviéramos temas de que tengamos que mejorar el desempeño, inclusive podríamos tener varios arreglos de discos para almacenar los MDFs y los LDFs, ¿sí? Ok. Entonces, el arreglo 1 exclusivo para el sistema operativo y programas que instalamos en el servidor como SQL Server y SAP, ¿sí? Este arreglo puede utilizar discos de alta capacidad y baja velocidad, es decir, 7,000 o 10,000 revoluciones, ¿sí? Y pues podrían ser los discos más baratos del servidor, ¿no? Se puede utilizar RAID 1 o RAID 5 si queremos agregar capacidad, ¿sí? Y en este arreglo también podemos almacenar temporalmente los respaldos o los archivos de facturación electrónica, ¿ok? En el arreglo o el segundo tipo de arreglo debería ser exclusivo para base de datos TempDB y archivos LDF, ¿sí? Este arreglo tiene que estar en RAID 1, ¿sí? O 10, ¿sí? Y tienen que ser los discos más rápidos del servidor. 15,000 revoluciones o estado sólido de preferencia, ¿sí? Y el arreglo número 3 para el archivo MDF tiene que estar en RAID 1 o en RAID 10 si queremos más capacidad de almacenamiento o requerimos más capacidad de almacenamiento y podemos usar discos de 15,000 revoluciones o también de estado sólido de preferencia, ¿sí? De todos estos, el arreglo más rápido, les repito, tendría que ser donde alojemos TempDB y LDF, ¿sí? Ahora, esto les decía, cada empresa pues tiene diferentes necesidades, ¿no? Si nos vamos a empresas más pequeñas, pues a lo mejor podríamos tener inclusive solo 2 arreglos o un arreglo. Si es un solo arreglo, pues tratar que todo sea de estado sólido, ¿sí? Y si son 2 arreglos, bueno, podríamos inclusive decir que los archivos LDF y MDF vivan en el arreglo más rápido, ¿no? Entonces, preferentemente utilizar ya ahora discos de estado sólido, ¿sí? Aquí tenemos un benchmark o una comparativa entre el desempeño de uno y otro, ¿sí? En términos prácticos, miren, si nos vamos a operaciones de escritura, ¿sí? Los discos mecánicos pueden hacer hasta 400 operaciones de escritura por segundo, ¿sí? Mientras que los de estado sólido hasta 6,000. Entonces, es algo así como 15 veces más rápido el estado sólido en operaciones de escritura, ¿sí? Y si nos vamos a operaciones de lectura, pues también la comparativa es abismal, ¿no? Se va todavía más alta la diferencia entre el estado sólido y los discos mecánicos, ¿ok? Entonces, si tienen necesidades de desempeño y ya aplicaron las prácticas que hemos estado platicando y todavía quieren ir más allá y no están usando discos de estado sólido, bueno, es una muy buena sugerencia que empiecen a usar discos de estado sólido, ¿ok? Otro tema, para implementaciones más grandes donde está virtualizado el servidor y tenemos una SAN para el almacenamiento, aplican las mismas reglas, ¿ok? Simplemente lo vamos a hacer en la SAN. Siguiente punto de nuestra plática, herramientas de monitoreo, ¿sí? Nosotros
de lo que ya viene con nuestro sistema operativo y con nuestro servidor de base de datos, para la mayoría de las empresas que tenemos SAP Business One, estas dos herramientas son más que suficientes. Una es el Task Manager de Windows, ¿sí? Con esta podemos estar monitoreando la memoria, los procesos del sistema operativo, el uso de CPU y el desempeño de los discos, ¿ok? Entonces, bueno, esa herramienta, todo el mundo está muy familiarizado con ella, ¿sí? Y para el monitoreo de los procesos que se están ejecutando en la base de datos, tenemos el Activity Monitor, ¿sí? Aquí vamos a estar monitoreando ya más puntualmente qué está pasando en nuestro servidor de base de datos. Les voy a enseñar dónde podemos ver el Activity Monitor. Voy a hacer el switch a mi consola de SQL Server. Eso en el servidor, vamos a dar botón derecho sobre el nodo del servidor y aquí tenemos una opción en el menú que se llama Activity Monitor. ¿Sí? Entonces, este Activity Monitor trae 4 tableros por default, ¿sí? Donde vamos a estar monitoreando. Voy a cambiar el factor de frecuencia a 3 segundos para verlo más rápido. ¿Sí? Digo, ahorita no estoy haciendo nada en mi servidor, pero aquí vamos a ver el uso del procesador, ¿sí? Las tareas que están detenidas, perdón, que están esperando recursos, ¿sí? Las operaciones de escritura, ¿sí? Y cuántas operaciones se están ejecutando por segundo, ¿ok? En la parte de abajo podemos ver los procesos que se están ejecutando en ese momento, ¿sí? Aquí realmente tenemos muy poquitos, ¿sí? Y tenemos otras partes del Activity Monitor que nos hablan o que nos dicen cuáles son las consultas más costosas o más pesados que se han ejecutado recientemente, ¿sí? Y cuáles son las consultas más costosas que se están ejecutando en este momento, ¿ok? Entonces, esta herramienta nos va a ayudar a identificar si tenemos problemas de rendimiento del servidor, pues que podamos detectar si es una consulta en específico o un reporte en específico el que nos está generando los cuellos de botella y se está comiendo los recursos del servidor para que procedamos a optimizar nuestro servidor, ¿sí? Pues eso lo hacemos con esta parte de ver las consultas más, que más consumen recursos o más caras, ¿sí? Y con la parte de arriba podemos estar viendo el comportamiento del servidor, ¿ok? Entonces, algunos tips, déjenme, les muestro algunos gráficos de clientes, ¿dónde los tengo? Creo que, bueno, está aquí en este mismo gráfico, ¿no? Entonces, esta sección, digo, la voy a hacer, vemos el segundo recuadro que es Waiting Task, ¿sí? Si vemos picos muy altos, lo mismo con el tema del procesador o con las tareas pendientes, si vemos que tenemos picos y picos y picos de esto, entonces podemos empezar a inferir que tenemos un tema delicado de desempeño del servidor, ¿sale? Y lo mismo con las operaciones que se ejecutan por segundo, ¿sí? Hay que tener cuidado de que estar en un promedio, en una operación baja de hasta, yo diría, 500 operaciones por segundo, ¿sí? Y en operaciones y en momentos de más carga de trabajo de la empresa, pues que no rebasemos las 1000 operaciones por segundo, ¿sale? Entonces, si estuviera ocurriendo esto, entonces hay que revisar qué está pasando, quizá requiramos
más recursos dentro de nuestro servidor. Estos parámetros que les digo son en términos generales, cada empresa tiene características diferentes, ¿ok? Pero bueno, lo importante es conocer la herramienta de monitoreo y entender qué podemos estar revisando aquí. Las otras herramientas de monitoreo, decíamos los reportes estándar, ¿sí? que vienen en SQL Server. Ya ejemplificamos uno, que es el tema del uso del disco, ¿sí? Y hay otros tantos, ¿no? Para mí los más importantes podrían ser ese, y también podríamos hablar del tema de, si quisiéramos ver, el tamaño y los registros de cada una de nuestras tablas, ¿ok? Entonces ese lo vemos en uso de disco por tabla, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es un reporte un poquito más tardado y nos va a decir cuántos registros y cuánto estamos utilizando por cada una de nuestras tablas, ¿vale? Y esto nos puede servir para tomar decisiones y quizá cierto dato lo tendremos que mover a discos más rápidos, o principalmente eso podremos hacerlo. Okay, entonces, estos son la tabla que más utiliza espacio en SAP Business One, ¿okay? En esta base de datos. Otra forma de estar monitoreando nuestra base de datos es, por ejemplo, revisar la fragmentación de los índices. Aquí SQL Server no tiene un reporte en sí para revisar esto, pero hay consultas, estas se las vamos a compartir junto con la presentación, para que revisen la fragmentación de los índices en su base de datos. Este es un detalle que ahora la herramienta de respaldo de SAP Business One me parece que trae rutinas para la parte de reconstrucción y reorganización de índices, pero si no la están usando o si no usan ese punto en específico en la herramienta de respaldo de SAP Business One, bueno, con esta consulta pueden estar analizando el estado de fragmentación de los índices, ¿sí? Con esta consulta select, y con esta sentencia podrían estar generando un rebuild o un reorganize de sus índices, ¿sí? Estos son parámetros también que recomienda la comunidad de administradores de SQL Server. Si yo tengo una fragmentación no mayor a 30%, es decir, mayor a 10% y menor a 30%, la recomendación es que solo se reorganice el índice, y esto se puede hacer en línea, es decir, con usuarios conectados, ¿sí? Y si ya tenemos una fragmentación mayor al 30%, debemos de reconstruir los índices, y esto sí es en ventana de mantenimiento. Bases de datos muy grandes, ¿sí? Hablo de bases de datos de, no sé, 200, 300 gigas, ciertos índices muy fragmentados sí pueden tomar varios minutos o inclusive horas para ser reconstruidos. Por eso que se tiene que hacer en ventanas de mantenimiento y cuidando de que lo hagamos uno por uno y nos vayamos yendo con los índices más fragmentados, ¿no? Aquí el resultado de esta consulta que yo tengo, ¿sí? Ahorita la ejecutamos si quieren, es, por ejemplo, en la OITW tenemos una fragmentación del 96%, entonces aquí procedería a que hiciéramos una reorganización de la base de datos, ¿ok? Entonces, esto los administradores de base de datos de SAP Business One, que es un mercado pequeño y mediano, no estamos acostumbrando a hacerlo, pero ya cuando tenemos bases de datos muy grandes, ¿sí? Deberíamos de estarlo haciendo, ¿no? Para aquí, por ejemplo, tenemos conectado a alguien de Chloe, que seguramente tiene una base de datos enorme, ¿sí? Entonces ellos no sé si lo estén haciendo, pero si no, deberían de estar revisando la fragmentación de sus discos. Okay. Y el otro tema es
revisar la integridad lógica y física de los objetos de la base de datos. Tenemos un comando en SQL Server que se llama dbsc checkdb, ¿sí? Lo ejecutamos en SQL Server, en la consola. Y si el resultado fuera 0 errores, y aquí vemos les remarqué el resultado, ¿sí? Debe de aparecer con 0 errores, entonces su base de datos está saludable, ¿no? Este es el resultado normal, ¿sí? Yo les diría que en caso de encontrar errores, pues sí contactar a su administrador, su canal de soporte, ¿sí? Porque es un tema crítico esto que encontremos errores. El mismo SQL tiene rutinas para corregir errores de consistencia, pero si no tenemos experiencia en el uso, sí deberíamos de apoyarnos en los canales de soporte. Ok, ya casi terminamos. ¿Qué deben de estar? ¿Cuáles son los procedimientos periódicos de revisión de salud de su base de datos? O rutinas que debemos de estar ejecutando continuamente. Número 1, bueno, revisar el espacio utilizado en los discos, ya vimos cómo. Esto, dependiendo de cada empresa y de cómo crezcan, deberían de estarlo revisando quincenal o mensualmente, ¿sí? Eso lo ven directamente en el sistema operativo, ¿sí? 2, revisar el espacio utilizado en el disco por base de datos, ¿sí? Esto lo pueden hacer quincenal o mensualmente también. Y es el reporte estándar que vimos en la consola de SQL Server, que sería este de aquí, ¿ok? El uso de disco. También deberíamos estar monitoreando activamente las métricas de desempeño del servidor y base de datos, ¿sí? Yo les diría que lo hagamos al menos una vez al mes en días y horas pico, y también que lo hagan en horas y días de transaccionalidad estándar para que tengamos una comparativa entre una hora pico y una hora normal, ¿sale? Eso lo vamos a hacer con el Task Manager de Windows y con el Activity Monitor de SQL Server. También tenemos que estar revisando la fragmentación de índices, su reorganización y reconstrucción. Yo les diría que al menos una vez al mes, si somos una empresa con una alta transaccionalidad, bueno, a lo mejor deberíamos de aumentar la frecuencia semanal o quincenal este tema, ¿no? Eso les decía, es a través de una consulta, se las vamos a publicar. El tema del respaldo de base de datos, pues este tiene que ser diario, ¿sí? Y con la herramienta que estén usando, ¿no? Ya sea la herramienta de SAP, el SQL Server y sus agentes o herramientas de terceros. Otra cosa, bueno, no solamente es necesario respaldar, sino también estar revisando esos respaldos de base de datos, ¿sí? Ya sea que al menos una vez a la semana o una vez a la quincena estemos montando esos respaldos de base de datos y validando que lo podamos recuperar sin problema, ¿no? Eso también tendría que ser parte de sus rutinas periódicas de revisión de su entorno de base de datos, ¿sí? El tema de DBCS CheckDB, pues también que lo hagan de manera mensual, ¿ok? Si pudieran aumentar la frecuencia de este reporte, sería lo ideal, ¿ok? Pero al menos una vez al mes. Cosas muy básicas también, revisen el estatus de garantía de su hardware, ¿sí? Revisen, no sé, pónganse una tarea de revisión trimestral del estado de la garantía de su hardware, si está activa, si está vencida, o marquen en un calendario de la empresa de ustedes cuándo vence la garantía de su hardware para que antes empiecen a tramitar la renovación de la garantía o consecuentemente la renovación del hardware si se pudiera, ¿ok? Las garantías, pues es muy parecido a los seguros de autos, es mejor tenerlo y no usarlo que requerirlo y no tenerlo, ¿no? Bueno, puntos más importantes, y esto yo veo que
por lo menos en nuestro ecosistema de pyme, muy pocas empresas lo estamos haciendo. Si ya lo hacen, felicidades. Eso habla de un tema de madurez de sus procesos de sistemas. Es que tengan planes de recuperación en casos de falla de un servidor, ¿no? Entonces, sí que tengan un plan para recuperarse en caso de que falle el servidor, ¿sí? En los últimos años hemos tenido clientes o hemos escuchado de empresas que han sido atacadas por estos famosos virus informáticos que encriptan todo el servidor, ¿sí? Y nos tocó ver el caso de un cliente que no tenía ni siquiera respaldos, ¿no? Su último respaldo lo tenía como de hace 6 meses, ¿no? Entonces, por eso es importante puntualizar el tema del respaldo y de la revisión de los respaldos de la base de datos. ¿Ok? Y bueno, si tenemos un plan de recuperación, que hagan un simulacro de planes de recuperación, ¿no? Esto que lo hagan una vez al año, ¿no? Como tips, ahora ya podemos, con todo este tema de renta de servidores en la nube, ¿sí? Pues podríamos tener que parte de nuestro plan de recuperación sea contratar un servidor rápido en la nube para recuperar la operación de SAP, ¿no? En lo que podemos sustituir o reparar el servidor que ha fallado, ¿no? Entonces, sí ténganlo en consideración. También el año pasado, por ejemplo, tuvimos el tema de la granizada aquí fuerte que tuvimos en Guadalajara. Nosotros en particular tuvimos un par de clientes que se comprometió su operación, no la parte de TI, pero sí de la planta, entonces, o de las instalaciones. Entonces, pues sí pasan los desastres, ¿no? Desafortunadamente, entonces hay que estar preparados para cuando esto pasa. ¿Okay? Bueno, con esto terminamos. Algunos anuncios parroquiales, ¿sí? En IDEAM podemos apoyarlos con servicios de consultoría de tuning de base de datos, apuntalamiento de servidor, sugerencias para adquisición de servidor o diseño de arquitectura de un nuevo servidor, ¿sí? Desde que empezamos con el tema de que se disparó el tema del dólar, tenemos activa nuestra promoción que para servicios y productos IDEAM tenemos tipo de cambio preferencial de 20 pesos por dólar, ¿sí? Adicional a eso, tenemos descuentos para nuestros productos de portal de ventas, el portal de gastos, la parte de WMS, y andan creo que en un 25 o 30% de descuentos, ya lo podemos checar con el área comercial, ¿sí? Y lo mismo con servicios, ¿no? Tenemos ahí tarifas de descuento adicionales al tema del tipo de cambio, ¿no? Por lo menos hasta junio del 2020 van a estar activas, ¿sí? También para clientes de IDEAN que quieran adquirir licencias de SAP, se está descontando el valor del mantenimiento del resto del año, ¿sí? Al 100%. Esa es otra promoción que tenemos activa. Y recuerden que todo el mes de mayo al menos vamos a tener seminarios los días martes y viernes. El siguiente sería este martes que viene, con la generación de reportes básicos en SAP Business One. Los vamos a estar repasando para quien no los tenga, ¿no? El siguiente viernes vamos a tener, me parece que es de generación de reportes, no recuerdo bien, pero me parece que se lo va a dar Francisco Romero. Y el de libro mayor y auditoría de movimientos contables, el viernes 22 le tocaría a José Luis. Yo regreso el martes 20, José Luis Flores, perdón, nuestro director general. El martes 26 yo regreso a enseñar el CRM de Voyum, que es un add-on para Outlook, ¿sí? Está muy interesante, desde mi punto de vista un costo-beneficio atractivo. Entonces vamos a estar haciendo una demo de este producto. Y finalmente el viernes 29, procesos de manufactura, quiero pensar que se lo va a dar Paco o José Luis. ¿Okay? Con esto se termina la plática de hoy, ¿sí?
Les recuerdo mi correo, estoy en LinkedIn si por ahí quieren chatear. Muchos tienen mi teléfono, si tienen dudas me pueden marcar. Y no veo tantas preguntas, salvo la de César Cruz. A ver, déjenme ver. Ok. Pregunta, buenos días, ¿puedo migrar a SQL 2016 si mi versión de SAP es 91PL8? Ok, hay un documento que se llama Guía de Administración de SAP Business One. Tendríamos que ver la que es para la versión 9.1 y ver si es compatible con la versión 2016. Me parece, César, que sí, ¿ok? Pero podríamos validarlo en la matriz de requerimientos. Quizá no podríamos revisarlo en la de 9.1, si viéramos en la de 9.2 o 9.3, viene hacia atrás, me parece, pero estoy muy seguro de que sí. ¿Ok? Aquí nos dice Belén, me imagino que lo validaron, que es una versión muy vieja. O sea, tendríamos que validarlo, ¿no? Ok, y otra pregunta más de... ya publicó César la liga, ahorita dice, nos confirma José Luis que no deja, ¿no? Entonces, sí tendríamos que hacer una migración a 9.3, ¿sí? Para poder utilizar ya la versión 2016. Ahora, César, yo te diría que si no tienes planes de migrar, entonces sí que revises las configuraciones que hemos estado platicando, porque, por ejemplo, la de TempDB no es por default y la podrías implementar y sí te ayudaría a mejorar el desempeño. Ok, otra pregunta de César. En el reporte Performance Dashboard en Missing Index Report sugiere crear índices en campos nativos de SAP Business One y de campos de usuarios. ¿Es recomendable crear estos índices o afecta en garantía? No, no afecta en garantía, ¿sí? La creación de los índices. ¿Ok? Simplemente ten cuidado de no crearlos como índices únicos. ¿Ok? Pero no es una afectación de la garantía. Y si son tablas o datos que estás analizando frecuentemente, sí podrías crear los índices. Daniel Martínez, tengo mi base de datos por porcentaje. ¿Es mejor hacer el cambio por BD? Digamos que el cambio a MB, Dani, es una mejor práctica, ¿ok? Y les decía, es que si yo la tengo en porcentaje, ¿sí? Y se ejecuta, no sé, 8 veces el autocrecimiento, no voy a saber exactamente cuántas veces creció o me va a costar más trabajo determinar cuántas veces se ejecutó en automático el autocrecimiento. Por eso es mejor setearlo en MB para saber, y así es más fácil determinar hasta cuántas veces ha crecido. De Jesús Rosales, veo que nos pone muchas gracias, pero no veo la pregunta. Ok, Héctor Gómez. Buen día, entré un poco tarde. No sé si se revisó el tema de depuración del log o cómo monitorear su crecimiento. ¿Qué es lo recomendable dejar de espacio para log? Ok, vamos a retomar este tema. Decíamos que el tamaño del log, Héctor, la recomendación general que se tiene en los foros de administradores de SQL Server es que tenga un tamaño del 25%, ¿ok? Con respecto a tu MDF. Decíamos, voy a regresar un poco en la presentación. Nada más hasta esa lámina. Sí, ok. Entonces, si tu base de datos mide 100 gigas, por ejemplo, tu tamaño de log debería ser de 25 gigas, ¿ok? Ahora, ¿con qué se depura el log? El log se depura
normalmente lo depuras. Cada vez que tú haces un respaldo full o un respaldo diferencial que en el ecosistema de SAP Business One, yo no he visto ninguna empresa que haga respaldos diferenciales, pero bueno, con esos dos procedimientos se depura el log. Ahora, si tú lo quieres depurar sin la necesidad de respaldar, la rutina que tendrías que hacer es poner tu base de datos en modo de transacción simple. Déjenme les enseño cómo. Por ejemplo, esta base de datos, me voy a sus propiedades, la pongo en Recovery Móvil, lo tendría que llevar a simple, ¿sí? Y ahorita yo lo voy a usar, lo voy a hacer porque no tengo usuarios. Y después, con el mismo SQL Server o con un comando de SQL en la parte de tareas, en la parte de shrink o reducción, si lo tienen en español, archivos, ¿sí? Cambias al archivo de log y aquí tú le tendrías que decir cuánto quieres que quede el tamaño del log después de esta reducción del archivo, ¿sí? Por ejemplo, si lo quisiéramos dejar en 100 megas. Y después tú tendrías que cambiar de nuevo tu modo de recuperación a full. Este es el procedimiento básico, digamos, y lo tendrías que usar, hacer en una ventana de mantenimiento y aquí sí, sin usuarios conectados. ¿Ok? Jesús Rosales, ¿nos van a compartir la presentación? Sí. De hecho, la anterior presentación, ya tenemos el video, ya está en nuestro canal de YouTube. Yo sé que nadie sabe que tenemos un canal de YouTube, pero sí lo tenemos. Ahorita lo voy a abrir para enseñárselos. Para que vean, ahí vamos a estar publicando, ahí pueden encontrar y más pláticas que tenemos grabadas. También la vamos a publicar, supongo, en nuestra página web y les vamos a mandar el día de lunes a más tardar un correo con la liga hacia los videos, tanto para el anterior seminario como para este. Ok. Otra pregunta de nuestro buen amigo César Cruz. ¿Con qué frecuencia es recomendable ejecutar el update statics? Mira, César, para una operación, si eres César Cruz de Chloe, que creo que sí, que ustedes tienen una operación compleja y con una alta transaccionalidad, pues pudiera ser, no lo sé, quizá cada 15 días o una vez al mes. ¿Ok? A ver, el update statics no hablamos de esto, pero en términos básicos, SQL Server guarda estadísticas de cuáles son los datos que más se usan, las consultas más... Ay, perdón, que le metí eco aquí a la plática. Los datos que más se usan, tanto a nivel, me parece que hasta a nivel de registro, cuáles son las vistas que más estamos accediendo. SQL Server va guardando estadísticas de consultas comúnmente ejecutadas, ¿sí? Entonces, en base a estas estadísticas que va generando, ellos van generando los algoritmos de caché que se van teniendo en la base de datos y el update statics lo que nos hace es actualizar estas estadísticas. ¿Okay? Entonces, yo te diría que quizá una vez al mes o cada 15 días podríamos tener ese comando de actualizar. Sería bueno que leyéramos más al respecto de este tema para tener un dato más certero, César. ¿Ok? Ok. No sé, ya no tenemos más preguntas, ¿sí? Déjenme ver. Son las 11, llevamos una hora. Ahí José nos dice que seguramente está siendo irónico, nuestro amigo José Gollegos de Refaccionar Arboledas. Bueno, si tienen más preguntas por correo, por teléfono o en
las redes sociales de IDEAN o mías, con mucho gusto podemos atenderlos. ¿Ok? Muchas gracias a todos por su tiempo. Les deseo un muy buen fin de semana. ¿Sí? Y estamos a sus órdenes. Hasta luego. No sé si el área de ventas tenga algún comentario, José Luis o Belén. No, muchas gracias por la participación de todos y estamos en contacto si necesitan alguna otra cosa. Reiteramos que la presentación y la liga hacia el video se les va a hacer llegar por correo a todos los participantes y además se van a publicar en nuestras redes sociales. Entonces estará disponible para todos. Gracias, buenos días. Yo también quisiera darles un aviso. Les vamos a estar mandando también nuestra lista de precios actualizados. Esta lista la estamos manejando en pesos mexicanos. Por si alguien quiere dar una revisadita ahí, contactarnos, también se las hacemos llegar por correo. Cualquier duda, también les mandamos la información del área comercial. De mi parte Bueno. sería todo. Gracias, Luis. Gracias, José Luis. Gracias a todos. Hasta luego y buen fin de semana. Gusto de verlos por aquí y gracias por su tiempo. Gracias, Luis.